El capitán Beltar presionó sus manos delanteras contra la fría pared de metal del puente de su barco. El amanecer eterno moría a su alrededor y podía oírlo en cada crujido y gemido del casco dañado. Las luces rojas destellaron en los paneles de control y el aire sabía a metal y miedo, señor. La brecha del casco en la cubierta 7 está empeorando. Gritó su ingeniero con voz temblorosa. Tal vez nos queden 4 horas de aire, tal vez menos. Beltar cerró 3 de sus 4 ojos e intentó pensar en su gente. Los seherianos habían sido comerciantes y exploradores durante miles de años. Construyeron hermosas naves que podían cruzar la galaxia en paz. Hicieron amigos, no enemigos. Nunca había necesitado pelear con nadie hasta hoy. El ataque había venido de la nada. En un momento el amanecer eterno viajaba a través del espacio vacío entre 2 sistemas estelares llevando a 300 familias a un nuevo mundo colonia. Al momento siguiente los devoradores habían aparecido como fantasmas de la oscuridad. Todos en la galaxia sabían sobre los devoradores. Eran máquinas antiguas, más antiguas que la mayoría de las civilizaciones. Comían planetas enteros convirtiendo roca y metal en más de sí mismos durante 10.000 años. Habían cazado en el espacio y nada podía detenerlos. El amanecer eterno había intentado correr, pero las naves devoradoras eran rápidas. Habían atravesado los escudos de las naves coloniales como papel y rasgado agujeros. En el casco con armas se convertían la materia en nada. Ahora las grandes máquinas flotaban cerca, esperando y observando como gatos jugando con un ratón herido. Capitán, el oficial de comunicaciones dijo, deberíamos enviar una llamada de socorro. Lo pensé, una llamada de socorro llegaría a cada nave en esta parte de la galaxia, pero ¿quién vendría quien lucharía contra los devoradores? Enviado, dijo finalmente, enviado a todos. El mensaje salió a través del espacio y llevado por señales más rápidas que la luz a 100 mundos diferentes. Era simple y desesperado. Esta es la nave colonia sapiriana Amanecer Eterno. Estamos bajo ataque de las fuerzas devoradoras. Tenemos 300 almas a bordo y soporte vital limitado. Por favor, ayúdenos. La respuesta comenzó. Al llegar en minutos, la primera respuesta vino de la República Altariana, una de las civilizaciones más antiguas y orgullosas de la galaxia. Sus naves eran obras de arte cubiertas de cristales que podían enfocar la luz de las estrellas en rayos mortales. Amanecer Eterno. Este es el comando de la flota Altara. Nos sentimos, pero estamos demasiado lejos para ayudar. Nuestras naves no pudieron alcanzarlos a tiempo. Recordaremos su sacrificio. Luego vino la Federación Centauri, seres de energía pura que vivían dentro de cuerpos de robots y comandaban flotas de naves plateadas que se movían como mercurio líquido. Nave seheriana. Escuchamos su llamada. Sin embargo, nuestros activos militares son necesarios en otros lugares. No podemos prescindir de naves para luchar contra las fuerzas devoradoras. Tienes nuestra simpatía, una a una. Las grandes potencias de la galaxia enviaron sus disculpas. Los andromedanos estaban ocupados con sus propios problemas. El Imperio Veagan era demasiado orgulloso para arriesgar sus naves perfectas. El Consorcio Cristal se ofreció a comprar a los supervivientes y alguien más los rescataba. Beltar sintió que se le encogía el corazón. 300 personas, incluyendo 60 niños, iban a morir en el frío vacío del espacio y a nadie le importaba lo suficiente como para ayudar. El oficial de comunicaciones dijo, estamos recibiendo otra señal. Es extraño. La voz que llegó a través de los altavoces era áspera y brusca. Hablaba en el estándar galáctico con un acento que dolía de escuchar. Nave saperiana. Soy el capitán Jaque Collins de la nave humana Defiance. Recibimos su mensaje y vamos. Solo esperen. Tar parpadeó con los 4 ojos. Humanos, dijo. ¿Dijo humanos? Todos en el puente se miraron. Los humanos eran nuevos en el espacio. Apenas habían pasado 50 años desde que descubrieron cómo viajar más rápido que la luz. La mayoría de los extraterrestres los consideraban bárbaros primitivos que luchaban con explosivos químicos y balas de metal. Sus naves eran feas y su tecnología rudimentaria. El oficial de armas dijo, nuestros sensores muestran 3 naves humanas saliendo del hiperespacio. Se dirigen directamente a la flota devoradora. Beltar miró la pantalla táctica. 17 naves devoradoras, cada una del tamaño de una pequeña ciudad, dispuestas alrededor de su nave colonia moribunda. Y ahora 3 diminutas. Naves humanas tan pequeñas que parecían insectos junto a las máquinas antiguas. 3 naves Beltar. Susurró, enviaron 3 naves contra 17 devoradores. La nave humana líder estaba transmitiendo en todas las frecuencias. Ahora la voz de Capitán Collins llenó el puente lleno de confianza que parecía completamente loco. Amanecer
Eterno este es Defiance. Vemos 17 fantasmas alrededor de su posición. Le recomendamos que apague todos los sistemas no esenciales y finja estar muerto. Nos encargaremos de esto. El primer oficial de Beltar, una joven llamada, que lo miró con los ojos muy abiertos. Capitán, no pueden hablar en serio eso. Son devoradores. Cada una de esas máquinas ha destruido flotas enteras, se dijo Beltar en voz baja, pero algo en la voz del capitán humano le hizo creer que no era la voz de alguien que tuviera miedo. Era la voz de alguien que había hecho esto antes. En la pantalla táctica, las 3 naves humanas aceleraban hacia la flota devoradora. No intentaron ser sigilosos o inteligentes, simplemente volaron directo al enemigo. Sus toscos motores ardían brillantes en la oscuridad del devorador. Más grande, un triángulo masivo de metal negro y luces rojas, se giró hacia los humanos que se acercaban. Su arma principal comenzó a cargar, acumulando energía capaz de vaporizar una montaña. «Esos pobres valientes», dijo Kezra, «van a morir intentando salvarnos». Pero observaba las naves humanas con más atención. No volaban como personas a punto de morir, sino como personas a punto de matar. El devorador disparó su arma principal, un rayo de destrucción pura que iluminó el espacio como un segundo sol. Pero en lugar de esquivarlo, la nave humana líder voló directo hacia el rayo. Sus escudos ardían con energía. Pero la nave seguía avanzando, acortando la distancia entre ella y la antigua máquina de matar. ¿Qué están haciendo? Que ser jadeo. Beltar se dio cuenta de que no sabía que en toda la historia de la guerra de la galaxia nadie peleaba así. Los seres civilizados mantenían la distancia, usaban armas precisas, seguían reglas que hacían el combate seguro y predecible. Los humanos no seguían ninguna regla mientras las naves humanas se acercaban a la flota devoradora. La voz del capitán Collins llegó por la radio una vez más. Pero ahora no estaba hablando con el amanecer eterno, estaba hablando con su propia gente y sus palabras hicieron que la sangre corriera fría. «Está bien. Gente, ya saben el procedimiento. Estas cosas han estado asustando la galaxia durante 10.000 años. Es hora de mostrarles cómo son los verdaderos monstruos». Beltar miró la pantalla táctica cuando la primera nave humana abrió fuego. Las armas que usó no fueron los rayos de energía limpia que las razas civilizadas preferían. Eran crudas y brutales. Cosas que desgarraron, quemaron y destruyeron sin piedad. Por primera vez en la historia registrada una nave devoradora, gritó. Las naves humanas que salieron del hiperespacio parecían haber sido construidas en un depósito de chatarra. El Defiance era el más grande, pero incluso este parecía pequeño y feo comparado con las elegantes naves que volaban otras especies. Su casco era de metal gris con parches y soldaduras visibles por todas partes. Armas sobresalían de sus costados como púas en un animal. Enojado, detrás de él venían 2 naves más pequeñas, el Retribution y el Vengeance. Se veían aún peores, y eso era posible donde otras razas construían naves que fluían como agua o crecían como cristales. Las naves humanas parecían como si alguien hubiera tomado pedazos de metal y los hubiera martillado con fuerza. El capitán observó desde su puente agonizante como las 3 naves humanas se movían hacia la flota. Devourer había visto imágenes de naves humanas antes, pero verlas en persona era diferente. Parecían peligrosas de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño o el poder. Parecían haber sido construidas con un solo propósito, para dañar cosas. El capitán Collins Beltar dijo en su comunicador: «Hay 17 unidades de Devourer a nuestro alrededor. Cada una es del tamaño de una ciudad. ¿Está seguro de esto?». La voz del capitán humano regresó áspera y tranquila. «Naves Apiran con la que hemos lidiado peores. Solo mantén la cabeza baja y déjanos trabajar en el puente de la retribución». La teniente Amy Rodríguez revisó sus armas por última vez. Era joven para ser oficial de un barco, tal vez de 25 años, con ese cabello negro fuerte y cicatrices en sus manos por trabajar con maquinaria. Su nave era pequeña y rápida, construida para acercarse a los enemigos y golpearlos con fuerza. «Está bien, todos», le dijo a su tripulación por el intercomunicador de la nave. «Estas cosas devoradoras han estado asustando a la gente durante miles de años para mostrarles cómo se ve el miedo cuando se defiende». El primer devorador en notar las naves humanas era enorme, una pirámide de metal negro cubierta de luces rojas. Giró lentamente hacia las naves que se acercaban y su arma principal comenzó a cargarse. El arma era más antigua que la civilización humana, diseñada para convertir montañas enteras en polvo. Lo que sucedió a continuación rompió todas las reglas del combate espacial que se habían escrito en 10.000 años de guerra galáctica. En lugar de mantener la distancia e intercambiar disparos cuidadosos, las naves humanas aceleraron directamente hacia los devoradores. En lugar de usar armas de energía precisas, abrieron fuego con pistolas de proyectiles rudimentarias que disparaban trozos de metal a una velocidad increíble. En lugar de tratar de incapacitar a sus enemigos limpiamente, apuntaron a destruirlos por completo.
El devorador líder disparó su arma principal, un rayo de aniquilación pura que podía borrar todo lo que tocaba, pero el desafío no lo esquivó el capitán Collins. Voló su nave directamente hacia el rayo. Confiando en que sus escudos aguantarían lo suficiente para acercarse, los escudos apenas aguantaron. Las luces de advertencia parpadearon en rojo por todo el puente del desafío mientras la antigua arma intentaba destrozar la nave. Pero los humanos habían aprendido a construir cosas resistentes, y la nave siguió volando a distancia del objetivo. 2.000 metros y acercándose gritó el oficial de navegación. Armas listas, señor, informó el artillero. El capitán Collins sonrió, y no era una sonrisa agradable. Disparen todos los cañones principales del Defiance. Abrieron a quemarropa. No eran armas de energía, ni cañones de plasma, ni ninguna de las herramientas sofisticadas que usaban las razas civilizadas. Eran armas cinéticas, armas que disparaban trozos de metal denso tan rápido como la física lo permitía. Los proyectiles impactaron en el casco del devorador como martillos golpeando vidrio. La armadura de la antigua máquina, que había desviado las mejores armas de 100 civilizaciones, se agrietó y se hizo añicos bajo brutal impacto, pero el desafío no había terminado, ya que el devorador se tambaleó por el golpe cinético. El capitán Collins lanzó los misiles de su nave. Estas no eran las armas limpias y eficientes que otras especies preferían. Eran bombas de fusión, pequeños soles que ardían lo suficientemente calientes como para derretir acero. El casco del devorador comenzó a brillar al rojo vivo por primera vez en sus 1000 años de existencia. La antigua máquina sintió algo parecido al dolor. Mientras tanto, el comandante Peter Martínez estaba haciendo su propio ataque. Corrió en el Vengeance. Su nave era la más pequeña de las tres, pero Martínez tenía reputación de estar completamente loco de la mejor manera posible. Velocidad embestida, ordenó a su tripulación. Sus oficiales lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Señor Velocidad de Embestida, me escuchó. Si estas cosas quieren ver cómo pelean los humanos, mostrémosles. El Vengeance aceleró directamente hacia un devorador que era el doble de su tamaño. La antigua máquina disparó todo lo que tenía, pero la nave de Martínez era pequeña y rápida. Esquivó y se abrió paso a través del fuego defensivo como un piloto de combate de las primeras guerras de la humanidad. En el último segundo, justo antes del impacto, Martínez activó los sistemas de emergencia de su nave. Las puertas blindadas se cerraron de golpe. La tripulación quedó atrapada en los asientos de choque y la computadora de la nave tomó el control. El Vengeance golpeó al devorador a toda velocidad. La nariz reforzada de la nave más pequeña atravesó el casco de la máquina como una bala a través del papel por un momento. Ambas naves quedaron suspendidas en el espacio, unidas. Luego Martínez activó la secuencia de autodestrucción de su nave. La explosión iluminó el espacio por millones de kilómetros. Cuando la luz se desvaneció, el devorador se había ido. Estalló en pedazos demasiado pequeños para verlos. Martínez y su tripulación se eyectaron en cápsulas de escape justo antes de la explosión, riendo como locos mientras veían morir a su objetivo. Martínez, estás loco, hijo de puta. El capitán Collins dijo por la radio que eso era lo más estúpido o lo más inteligente que he hecho en mi vida. Visto porque no ambos, señor Martínez, respondieron desde su cápsula de escape, pero la batalla estaba lejos de terminar. Los devoradores restantes habían recuperado de su shock y contraatacaban con todo lo que tenían. Armas antiguas que habían destruido planetas dispararon una y otra vez tratando de detener las naves humanas. Los humanos seguían avanzando cuando sus escudos fallaban. Usaban su armadura. Cuando su armadura se agrietaba, usaban velocidad y suerte, y cuando todo lo demás fallaba, usaban ira y determinación. La teniente Rodríguez en la Retribución se encontró enfrentando a 3 devoradores a la vez. Su nave era más rápida que la de ellos, pero tenían más potencia de fuego. Hizo lo que los pilotos humanos habían estado haciendo durante siglos. Se volvió creativa. Apuntó las juntas de conexión. Le ordenó a su artillero: estas cosas son grandes, pero las cosas grandes tienen puntos débiles. La Retribución bailó entre las naves enemigas. Sus armas escupían metal. Muerte Rodríguez había estudiado a los devoradores cuidadosamente y sabía que su tamaño masivo era tanto una fortaleza como una debilidad. Eran poderosos, pero también eran lentos para girar y tenían problemas para rastrear objetivos pequeños y rápidos. Su plan funcionó. Las armas de la Retribución encontraron los puntos débiles en la construcción de los devoradores, y las máquinas antiguas comenzaron a desmoronarse bajo el fuego preciso. Por todo el campo de batalla, la misma historia se estaba desarrollando.
Los humanos no eran más fuertes que los devoradores y no eran más avanzados, pero eran más malos y estaban dispuestos a hacer cosas que los seres civilizados nunca considerarían. En el puente del amanecer eterno, el capitán Beltar observó la batalla con creciente asombro y horror. Los humanos estaban ganando, pero la forma en que luchaban no se parecía a nada que hubiera visto. Nunca no solo querían derrotar a sus enemigos, querían hacerlos sufrir, señor, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja. Estoy captando transmisiones de la flota devoradora que están tratando de retirarse. La frente de Feltar se amplió en 10.000 años de historia galáctica. Nadie había registrado jamás la retirada de un devorador. Las antiguas máquinas lucharon hasta ganar o hasta que fueron destruidas. No huyeron, pero ahora corrían y los humanos no las dejaban y los devoradores intentaban huir. Y eso lo cambió todo durante 10.000 años. Estas antiguas máquinas habían sido el terror de la galaxia, aparecieron sin previo aviso, consumieron mundos enteros y desaparecieron en el espacio oscuro. Nadie las había visto retirarse, nadie las había atemorizado, pero ahora, mientras las armas humanas atravesaban sus filas, las naves devoradoras supervivientes se alejaban de la batalla y se dirigían al borde del sistema estelar. Huían de 3 toscas naves humanas que parecían haber sido construidas con chatarra. El capitán Hackett Collins observó su exhibición táctica y sintió una fría satisfacción. Sara, ¿estás rastreando a esos objetivos que huyen? Teniente Sarah Kim, la oficial de armas de Defiance, era una mujer tranquila con manos firmes y ojos como el hielo del invierno. Había crecido en un mundo donde los humanos luchaban entre sí por agua y comida, y ella entendía que a veces había que ser cruel para sobrevivir. Los tengo, señor, dijo. El alcance aumenta, pero aún están dentro del alcance de las armas. Bien, dijo Colin. Hoy, estas cosas aprenden lo que sucede cuando te metes con alguien más pequeño que tú. El devorador fugitivo más grande era un enorme triángulo de metal negro cubierto de puertos de armas y conjuntos de sensores. Había dominado las rutas espaciales durante siglos, destruyendo cualquier nave que se atreviera a desafiarlo. Ahora corría tan rápido como sus antiguos motores podían llevarlo. Pero los motores humanos eran más nuevos y las armas humanas fueron diseñadas por personas que habían dedicado toda su historia a encontrar mejores formas de matarse entre sí. El arma principal del Defiance no era como las armas de energía que usaban otras civilizaciones. Esas armas eran limpias y precisas, diseñadas para inutilizar en lugar de destruir. El arma humana era diferente. Disparaba una varilla de metal de tungsteno acelerada a una fracción significativa de la velocidad de la luz, guiada por computadoras que habían aprendido de todas las guerras humanas desde que se lanzó la primera piedra con furia. Objetivo fijado. Saraki me informó que al disparar, la varilla de tungsteno dejó el arma del Defiance a casi la velocidad de la luz. Recorrió la distancia. El devorador que huía, en segundos, golpeó la antigua máquina con la fuerza de un pequeño asteroide. El devorador no solo explotó, se desintegró. Destrozado por fuerza, se convirtieron su casco metálico en plasma y esparcieron sus pedazos por medio sistema estelar. El destello de luz era visible desde 3 sistemas solares de distancia. Los otros devoradores que huían vieron morir a su nave insignia y aumentaron su velocidad, desesperados por alcanzar el límite del hiperespacio donde podrían escapar, pero los humanos no habían terminado con ellos. El comandante Pete Martínez había sido rescatado de su cápsula de escape y ahora estaba a bordo del Retribution, trabajando con la teniente Amy Rodríguez para coordinar su ataque. Su propia nave había desaparecido, destruida en su ataque de embestida, pero su espíritu estaba muy vivo. Amy, ¿ves a ese grupo de 3 tratando de escapar a través del campo de asteroides? Preguntó señalando la pantalla táctica. Los veo. Rodríguez respondió. ¿Qué estás pensando? Martínez sonrió y era el tipo de sonrisa que ponía nerviosa a la gente inteligente. Estoy pensando que esos asteroides no son solo rocas, son armas que aún no hemos usado. El Retribution cambió de rumbo al campo de asteroides que se encontraba entre los devoradores que huían y su ruta de escape. Rodríguez entendió el plan de Martínez de inmediato y no le gustó porque era una locura. Le gustó porque funcionaría. Apuntando a las computadoras en línea, le anunció a su tripulación que íbamos a jugar al billar. Los cañones del Retribution abrieron fuego, pero no a los devoradores. En su lugar, apuntaron a los asteroides más grandes en el campo, golpeándolos con disparos precisos que los enviaron girando hacia las naves enemigas que huían. Los devoradores intentaron esquivarlos, pero estaban diseñados para luchar contra otras naves, no para evitar una descarga de rocas espaciales aceleradas. El primer asteroide golpeó al devorador que se arrastraba y rompió su casco como un huevo. La segunda y la tercera rocas terminaron el trabajo, convirtiendo la antigua máquina en escombros.
Mientras tanto, el Vengeance había sido reconstruido con piezas de repuesto y suministros de emergencia. No era bonito, pero era funcional y su nuevo capitán, el teniente Danny Foster, estaba ansioso por demostrar que los humanos podían ser tan locos como su reputación sugería. Foster había encontrado algo interesante en restos del primer devorador que habían destruido. Las máquinas no eran solo mecánicas, sino que tenían redes informáticas, mentes artificiales que controlaban sus acciones y programadores humanos que habían pasado décadas aprendiendo a acceder a los sistemas informáticos. El oficial de comunicaciones de Sir Foster informó: he logrado hackear la red de comando devorador. Su seguridad es antigua, probablemente no se haya actualizado en miles de años. Foster sonrió. ¿Qué puede hacer con ella? Bueno, señor, podría hacerles creer que sus propias armas son objetivos enemigos, convencerlos de que sus motores están a punto de explotar o hacer que transmitan mensajes vergonzosos en todas las frecuencias. Hagan las tres cosas. Foster ordenó lo que sucedió después, algo nunca visto en la historia de la Guerra Galáctica. Los devoradores que huían se atacaron entre sí, convenciéndose de que sus naves hermanas eran enemigas. Máquinas antiguas que habían luchado juntas durante milenios comenzaron a destruirse entre sí mientras transmitían mensajes que se traducían aproximadamente como: «Ayuda, mis pantalones están en llamas». En una docena de idiomas diferentes, el caos duró solo unos minutos, pero cuando terminó, 3 devoradores más flotaban en pedazos, víctimas de sus propias armas y sus antiguos sistemas informáticos piratas. El capitán Collins observó la destrucción y sintió algo que podría haber sido lástima si hubiera sido un tipo diferente de hombre. Pero había visto demasiados mundos humanos quemados por enemigos que no mostraban piedad y había aprendido que a veces la única forma de detener a un monstruo era convertirse en algo peor. Sarah le dijo a su oficial de armas: «¿Cuántos objetivos quedan?» «6, señor. Casi están en el límite del hiperespacio». Collins asintió. «Disparen a discreción. Asegúrense de que ninguno escape». El ataque final fue rápido y brutal. Las naves humanas usaron todas las armas que tenían: pistolas cinéticas que disparaban metal a velocidades imposibles, bombas de fusión, ardían como pequeñas estrellas y virus informáticos que volvían los sistemas del devorador en su contra. Las máquinas antiguas intentaron contraatacar, pero fueron diseñadas para aterrorizar civilizaciones pacíficas, no para enfrentarse a un enemigo forjado en el fuego de la guerra constante. Sus armas eran poderosas pero predecibles. Sus tácticas eran efectivas contra oponentes civilizados que seguían reglas. Los humanos no seguían reglas. Ellos seguían los resultados. Cuando mi batalla terminó, 17 naves devoradoras habían quedado reducidas a chatarra y escombros flotantes. Las naves humanas flotaban en el espacio, dañadas pero victoriosas, rodeadas por los restos de enemigos que habían aterrorizado la galaxia durante 10.000 años. En el puente del amanecer eterno, el capitán observaba su despliegue táctico en un silencio atónito. Lo imposible había sucedido. Los devoradores habían desaparecido. Todos fueron destruidos por 3 naves humanas que parecían construidas con piezas de repuesto. «Capitán Collins», dijo Beltar en su comunicador con voz ligeramente temblorosa, «mi gente le debe una deuda que jamás podrá ser pagada». La respuesta del capitán humano fue tranquila y cansada. «Capitán, no hicimos eso por dinero. Lo hiciste porque era necesario. Pero si de verdad quieres recompensarnos, difunde la noticia. Dile a toda la galaxia lo que pasó hoy aquí». «¿Qué mensaje debo darles?», preguntó Beltar. Collins guardó silencio un largo rato cuando volvió a hablar. Sus palabras provocaron escalofríos en todos los alienígenas que las oyeron. «Diles que la era de la indefensión ha terminado. Diles que ahora hay monstruos en la galaxia y que están de tu lado. Y dile a cualquiera que piense en herir a inocentes que tendrá que responder ante nosotros». El mensaje recorrió la galaxia ese mismo día. Se transmitió por comunicaciones más rápidas que la luz a todos los mundos civilizados. Para cuando las naves humanas regresaron a casa para reparaciones, todas las grandes potencias de la galaxia sabían lo que había sucedido. Los humanos habían hecho más que ganar una batalla. Habían acabado con 10.000 años de terror con 3 naves y la voluntad de luchar sin piedad. Y todos los que escucharon la historia se preguntaron lo mismo: si los humanos pudieron hacerles esto a los devoradores, ¿qué podrían hacernos a nosotros? Las noticias viajaban rápido por la galaxia, pero el miedo lo hacía aún más rápido a las pocas horas de la batalla. Todas las grandes civilizaciones habían recibido informes sobre lo que habían hecho los humanos. La historia se extendió de nave en nave,
de planeta en planeta, llevada por comunicadores cuánticos y relés hiperespaciales. Cada vez que se contaba, se volvía un poco más aterradora. En el mundo cristalino de Alter Prime, el Alto Consejo se reunió en una sesión de emergencia. Su hermosa ciudad de cristal viviente zumbaba con energía nerviosa mientras los miembros del Consejo discutían lo que habían aprendido. 17 devoradores, dijo el primer orador. Su cuerpo cristalino pulsaba con una luz preocupada, destruido por 3 naves humanas primitivas. ¿Cómo es esto posible? El asesor militar. Una formación cristalina masiva que había crecido durante más de 1000 años parpadeaba con patrones oscuros. Hemos analizado las grabaciones de batalla. Los humanos usaron armas que consideramos bárbaras, proyectiles cinéticos, explosivos de fusión, virus informáticos, pero su efectividad no se puede negar. Lo que más me preocupa, dijo el ministro de Ciencia, son sus tácticas. No mostraron piedad ni moderación. Cazaron a cada enemigo que huía y lo destruyeron por completo. Así no es como los seres civilizados conducen la guerra. La luz de los primeros oradores se atenuó. Quizás por eso ganaron en la estación Centuri. Los seres de energía que gobernaban la Federación estaban teniendo discusiones similares. Sus formas parpadearon y pulsaron dentro de sus cuerpos mecánicos mientras procesaban las implicaciones de la victoria de la humanidad. Los humanos han introducido un nuevo paradigma en la guerra galáctica transmitida por el exilio del almirante durante 10.000 años. Hemos luchado con honor, con reglas, con moderación. Los humanos luchan para ganar sin importar el costo. ¿Está sugiriendo que cambiemos nuestros propios métodos? Preguntó el alto comandante Velnas. Estoy sugiriendo que nunca les demos a los humanos una razón para luchar contra nosotros, respondió el almirante Sai, pero fue en los mundos comerciales y colonias fronterizas donde se sintió el verdadero impacto. Durante miles de años estos Plaloces habían vivido con miedo a las incursiones de los devoradores. Habían pagado dinero por protección a varias fuerzas militares, quienes prometieron defenderlos, pero rara vez cumplieron. Cuando las antiguas máquinas realmente aparecieron, ahora, de repente, los devoradores habían desaparecido. No solo habían sido derrotados o expulsados, sino completamente destruidos, y los seres responsables no pedían nada a cambio. El capitán Beltar se encontraba en la bodega principal del Amanecer Eterno observando a los ingenieros humanos trabajar para reparar su nave. Los humanos habían traído suministros y equipo de sus propias naves, reparando agujeros y reemplazando sistemas dañados con una eficiencia que lo asombraba. La ingeniera humana a cargo era una mujer llamada Carol Mason, una humana de mediana edad con cabello gris y manos callosas. Trabajaba junto a su equipo sin importar rango ni ceremonia, ensuciándose las manos y resolviendo problemas con soluciones prácticas. Su gente es muy directa, observó Beltar mientras observaba a Carol soldar un parche sobre una brecha en el casco. Entumecido por su trabajo, su máscara facial se levantó para revelar ojos cansados. La vida es demasiado corta para las soluciones bonitas, capitán. A veces solo necesitas arreglar lo que está roto y seguir adelante, pero tus métodos en batalla, continuó Beltar con cuidado, parece que están diseñados no solo para derrotar al enemigo, sino para aterrorizarlo. Carol dejó su soplete y estudió al Capi. Tan sapirano por un momento. Capitán, ¿puedo preguntarle algo? En 10.000 años, ¿cuántas naves como la suya han destruido los devoradores? Lo pensé. Miles, tal vez decenas de miles. ¿Y cuántas veces su método civilizado los detuvo? Nunca. Beltar admitió en voz baja. Carol volvió a tomar su soplete. Por eso luchamos como lo hacemos, porque ser educado con los monstruos solo provoca que muera más gente. La conversación estaba siendo monitoreada por los servicios de inteligencia de toda la galaxia. Todas las grandes potencias tenían agentes escuchando las comunicaciones humanas, intentando comprender qué había sucedido y qué significaba para el futuro de la Tierra. En un edificio que oficialmente no existía, la directora Ellen Ross se sentó en una sala de conferencias con líderes militares de todo el planeta. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares e informes de inteligencia, todos centrados en la creciente presencia de la humanidad en el espacio. Los informes iniciales están llegando, Ross dijo dirigiéndose a los oficiales reunidos. Todas las grandes civilizaciones en este sector están reconsiderando su relación con nosotros. Algunos tienen miedo, otros están impresionados, y algunos están de acuerdo. El general Marcus Webb, un veterano que luchó en la última gran guerra de la humanidad, se reclinó en su silla. El miedo mantiene a la gente honesta. La pregunta, dijo la almirante Sandra Price, es cómo manejaremos esto de ahora en adelante.
Hemos causado una gran impresión, pero las impresiones se desvanecen. ¿Qué pasará cuando llegue la próxima crisis? Ross activó una pantalla holográfica que mostraba la región galáctica local. Según nuestra inteligencia, hay al menos otras 12 amenazas importantes en esta parte del espacio: piratas, esclavistas, varias especies agresivas. La galaxia ha estado lidiando con ellos de la misma manera que lidiaron con los devoradores, aceptando las pérdidas y esperando que alguien más se encargue del problema, y ahora esperan que nos encarguemos de todos ellos. El general Webb observó: ¿queremos esa responsabilidad? El almirante Price dijo: ¿queremos esa responsabilidad? Ross miró a su alrededor, a los rostros de los líderes militares de la humanidad. Eran personas que habían dedicado sus carreras a prepararse para la próxima guerra, la próxima amenaza, la próxima crisis. Entendían que la libertad no era gratuita y la paz no era permanente. Caballeros, damas, dijo Ross finalmente, hemos pasado toda nuestra historia luchando entre nosotros. Tal vez sea hora de que encontremos algo mejor para contraatacar en el Eternal Dawn. Las reparaciones estaban casi completas. Los ingenieros humanos habían trabajado durante 18 horas seguidas reemplazando los sistemas de daños y parchando las brechas del casco con una eficiencia que hablaba de una larga práctica en reparaciones de emergencia. El capitán Collins estaba de pie en el puente del Defiance mirando el campo de escombros que una vez fue una flota devoradora. Su nave estaba dañada pero funcional, unida por la misma determinación obstinada que había ganado la batalla. Señor, informó su oficial de comunicaciones, recibimos mensajes de todo el sector. Colonos agradeciéndonos. Gobiernos que desean establecer relaciones. Fuerzas militares que piden consejos sobre tácticas antidevoradores. Collins sonrió con tristeza. ¿Y cuántos nos piden que los dejemos en paz? Aproximadamente la mitad. Señores inteligentes. Collins dijo que entienden que somos peligrosos. La pregunta es si entienden que somos peligrosos para las personas adecuadas. La teniente Sarah Kim se acercó desde su estación de armas. Capitán, hemos detectado barridos de sensores de largo alcance desde múltiples direcciones. Todas las grandes potencias del sector nos observan. Que observen. Collins respondió: que vean qué sucede cuando alguien decide ser el monstruo que la galaxia necesita en lugar de la víctima que espera. Mientras las naves humanas se preparaban para abandonar el campo de batalla, dejaron atrás más que escombros. Dejaron atrás una nueva realidad. Durante 10.000 años, la galaxia había convivido con antiguos terrores, aceptándolos como desastres naturales inevitables. Piratas asaltaron rutas marítimas. Esclavistas se apoderaron de poblaciones enteras. Horrores mecánicos consumieron mundos. Todo mientras los seres civilizados se golpeaban las manos y hablaban de trágicas necesidades. Pero ahora había humanos en el espacio y los humanos tenían una perspectiva diferente de lo inevitable. Desastres no los aceptaron, los acabaron. La noticia de la batalla se extendió a cada rincón del espacio civilizado. En las cámaras de consejo y los cuarteles militares, los líderes alienígenas se hicieron la misma pregunta: ¿qué más podrían decidir arreglar estos aterradores recién llegados? La respuesta, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, era: toda la humanidad había probado la victoria contra un enemigo imposible, y habían descubierto que les gustaba el sabor. Más importante aún, habían descubierto que los antiguos problemas de la galaxia no eran realmente irresolubles, solo requerían personas dispuestas a ser lo suficientemente univilizadas para resolverlos, mientras el desafío y sus naves de escolta saltaban al hiperespacio, rumbo a casa para reparaciones y reabastecimiento. Dejaron atrás una galaxia que nunca sería la misma. La era de aceptar atrocidades como inevitables había terminado. La era de la humanidad había comenzado 6 meses después de la batalla del vacío. La galaxia era un lugar diferente. Las rutas comerciales que habían estado cerradas durante siglos ahora estaban abiertas. Las colonias que habían vivido con miedo durante generaciones estaban construyendo nuevos asentamientos. Los piratas que habían asaltado las rutas marítimas durante décadas habían desaparecido misteriosamente o de repente encontraron otras carreras. La razón de estos cambios se podía encontrar en el creciente número de naves patrulleras humanas que ahora se movían por el espacio como tiburones en aguas oscuras. Aún eran feos para los estándares galácticos, aún rudimentarios comparados con las elegantes naves de civilizaciones anteriores, pero nadie discutía su efectividad en el Gran Consejo del Mundo Nexus Prime. Representantes de 200 especies diferentes se reunieron para una sesión de emergencia. La enorme cámara estaba llena de seres de todas las formas y tamaños imaginables, todos unidos por una sola preocupación: ¿qué hacer con los humanos? La embajadora Lisa Chen entró en la cámara con un sencillo traje negro.
Tenía 53 años, cabello canoso y la expresión tranquila que emanaba de años de tratar con personas difíciles. Los delegados alienígenas la observaban con una mezcla de miedo y fascinación. La representante altariana, un ser cristalino alto cuyo cuerpo latía con una luz nerviosa, habló primero. Embajadora Chen, su especie ha traído una violencia sin precedentes a nuestra galaxia. Las imágenes de su batalla contra los devoradores han causado pánico en docenas de mundos. Lisa Chen miró alrededor de la cámara, observando los rostros de seres cuyas civilizaciones eran más antiguas que la historia escrita de la humanidad. Representante Kreis, ¿cuántas naves perdió su gente por ataques de los devoradores en los últimos 1000 años? La luz del altariano parpadeó. Ese no es el punto. Creo que es exactamente el punto, respondió Chen con calma. Los devoradores destruyeron más de 3000 naves solo en este sector. Consumieron colonias enteras. Convirtieron mundos vivos en metal y circuitos durante 10.000 años. Sus civilizaciones aceptaron esto como inevitable. Lo terminamos en 2 horas. El delegado Centauri. Un ser de energía pura contenido en un sistema mecánico. El proyectil zumbó con una señal de alerta electrónica. Pero sus métodos, embajador, la destrucción completa de las fuerzas enemigas, las armas diseñadas no solo para matar, sino para causar el máximo terror. Así no es como los seres civilizados conducen la guerra. Chen sonrió y, de alguna manera, esa simple expresión hizo que todos los alienígenas en la cámara se sintieran incómodos. Tiene toda la razón. Delegado Sexmarai, no es civilizado, pero funciona. Las flotas devoradoras se han retirado al borde galáctico por primera vez en la historia registrada. Las rutas de navegación que fueron atrapadas mortalmente hace 6 meses ahora son seguras para el tráfico civil. ¿Cuántas vidas vale nuestra falta de civilización? El debate que siguió duró horas. Algunos delegados argumentaron que los métodos de la humanidad eran demasiado brutales, demasiado aterradores para una galaxia civilizada. Otros señalaron que esos métodos habían resuelto problemas que habían plagado el espacio durante milenios, mientras que los políticos argumentaron que el verdadero trabajo lo estaban haciendo personas como el capitán Hackett Collins, que ahora comandaba una pequeña flota de naves humanas que patrullaban las rutas comerciales entre los mundos interiores. Collins estaba de pie en el puente del nuevo desafío, una versión más grande y fuertemente armada de su nave original. A través de la pantalla podía ver restos de lo que una vez fue una base pirata construida dentro de un asteroide ahuecado. Su oficial de comunicaciones informó: estamos recibiendo señales de rendición de las naves piratas restantes allí solicitando términos. Collins observó la pantalla táctica. 12 naves piratas, rápidas y bien armadas, no eran rival para las tácticas y armas humanas. Hace un mes, estos mismos piratas habían asaltado un convoy que transportaba suministros médicos a una colonia asolada por la plaga. 47 personas murieron en ese ataque. Díganles que tienen 60 segundos para abandonar sus naves en cápsulas de escape. Collins dijo: después de eso, empezamos a disparar, señor. Están preguntando por intercambios de prisioneros, negociaciones de rescates, los términos habituales. Collins negó con la cabeza. Son piratas, teniente. Se aprovechan de gente inocente para obtener ganancias. No negociamos con depredadores, los acabamos. Las naves piratas estaban vacías en 50 segundos. Collins observó cómo las cápsulas de escape se alejaban y luego ordenó a su oficial de armas que destruyera las naves abandonadas. Las explosiones iluminaron el campo de asteroides como fuegos artificiales mortales. Señor, dijo el oficial de comunicaciones en voz baja, algunos de esos piratas están transmitiendo en frecuencias civiles. Nos llaman monstruos, dicen que somos peores que las cosas contra las que luchamos. Collins se quedó en silencio por un momento pensando en todas las personas inocentes que habían muerto porque los seres civilizados habían preferido la negociación a la acción. Tal vez tengan razón, teniente. Tal vez seamos monstruos, pero somos monstruos que protegemos a las personas en lugar de comérselas. La noticia de la destrucción de la base pirata se extendió rápidamente a través de las redes criminales en toda la galaxia. En cuestión de días, los ataques piratas se redujeron en un 70%. Aquellos que continuaron con sus incursiones se encontraron enfrentándose a naves de patrulla humanas que no mostraron piedad ni tomaron prisioneros. El mismo patrón se repitió donde quiera que los humanos encontraron amenazas a personas inocentes. Los esclavistas que habían operado durante siglos de repente encontraron sus bases bajo ataque por naves que luchaban como demonios.
Los sindicatos del crimen que habían corrompido sistemas estelares enteros descubrieron que los humanos no podían ser sobornados, amenazados o razonados. En la Tierra, la directora Ellen Ross se sentó en su oficina leyendo informes de todo el espacio humano. Los números contaban una historia clara donde quiera que las naves humanas patrullaban, las tasas de criminalidad cayeron, el comercio aumentó y las colonias prosperaron. Pero los informes también contaban otra historia. El miedo a la humanidad estaba creciendo tanto entre los criminales como entre los ciudadanos respetuosos de la ley. Algunos gobiernos alienígenas estaban construyendo silenciosamente sus fuerzas militares, preparándose para el día en que la agresión humana pudiera volverse en su dirección. Ross activó su seguro, comunicador y contactó con la almirante Sandra Price, quien ahora comandaba la flota espacial humana. Sandra, necesitamos hablar sobre las implicaciones a largo plazo de nuestro éxito. Ross dijo, estamos haciendo la galaxia más segura, pero también nos estamos convirtiendo en lo que todos más temen. La imagen de la almirante Price parpadeó en la pantalla. Estaba a bordo del acorazado Retribución en algún lugar de la espiral exterior, buscando los últimos restos de una red esclavista. Ellen, yo también he estado pensando en eso. Price dijo, la pregunta es, ¿nos importa si nos tienen miedo mientras dejen de lastimar a gente inocente? La pregunta es si podemos vivir siendo los monstruos de la galaxia, incluso si somos monstruos con buenas intenciones. Price se quedó en silencio por un momento, mirando las estrellas a través de la pantalla de su nave. Ellen, he visto lo que sucede cuando la gente buena no hace nada. He visto colonias quemadas, familias destruidas, niños vendidos como esclavos. Todo mientras seres civilizados celebraban reuniones de comités y aprobaban resoluciones. Si ser monstruos es lo que se necesita para detener eso, entonces tal vez la galaxia necesite monstruos de vuelta en Nexus Prime. El gran debate estaba llegando a su fin. La embajadora Chen había escuchado horas de argumentos, acusaciones y demandas. Algunos delegados querían que la humanidad fuera expulsada de la civilización galáctica, otros querían que fueran regulados, controlados, limitados en sus acciones. Cuando finalmente se levantó para hablar, la Cámara quedó en silencio. Honorables delegados, comenzó. He escuchado sus preocupaciones y las entiendo. Tienen miedo de nosotros. Deberían. Seamos peligrosos y estemos civilizados según sus estándares, pero permítame preguntarles esto. Hace 6 meses, ¿cuántos de sus habitantes se durmieron con miedo de que piratas atacaran sus naves, de que los esclavistas se llevaran a sus hijos, de que máquinas antiguas consumieran sus mundos? La Cámara permaneció en silencio. ¿Y cuántos de sus habitantes duermen seguros esta noche porque saben que en algún lugar de la oscuridad, naves humanas están cazando a quienes solían cazarlos? El silencio se prolongó. Che miró alrededor de la Cámara una última vez. Pueden aprobar todas las resoluciones que quieran. Pueden condenar nuestros métodos, criticar nuestras tácticas y llamarnos bárbaros, pero cuando aparezca la próxima amenaza imposible, cuando despierte el próximo horror ancestral, cuando el próximo depredador decida darse un festín con gente inocente, enviarán una llamada de socorro y la responderán. Salió de la Cámara dejando atrás a 200 representantes de las civilizaciones más grandes de la galaxia. Todos pensaban lo mismo. Creían que los humanos tenían razón y que eso era lo más aterrador de todo. La era de aceptar las atrocidades como inevitables había terminado. La era de la humanidad había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma.